Pero otra cosa que siempre me llamó la atención, que pasa en el Panteón de Ugarit y que no sucede en otro panteón, y que acá sí también sucede, que la diosa del sol, también Ugarit tiene la diosa del sol, que es Shapash, y el dios Luna, Ay, Yarij. A diferencia del próximo Oriente claro. Antiguo, que siempre el sol es una divinidad masculina, Utu, Shamash. Entonces, esos paralelos, esa cierta similitud en estos panteones me impresiona bastante. Un cordial saludo a todos los amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y me encuentro nuevamente con nuestro querido amigo, licenciado el profesor Carlos Eduardo Aramayo. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Carla, gracias por la nueva oportunidad de continuar con la serie de charlas sobre los indoeuropeos. Claro, esta es la segunda charla, la anterior para los amigos que no la han visto, la cultura yamnaya. Entonces, en esta segunda entrega corresponde en estas primeras culturas indoeuropeas a la cerámica cordada. Profesor, antes de iniciar, antes de compartir las diapositivas que usted nos preparó, la cultura de la cerámica cordada, ¿es la secuencia lo que le sigue a la cultura yamnaya? Claro, es la cultura siguiente que muchos, digamos, genetistas que analizan la genética antigua consideran que es la siguiente, cronológicamente. Sí, sí, Excelente. El tema de así es. cerámica cordada, se me viene a la mente, no sé, ¿tendrá relación con la cerámica y con cuerdas? Claro, tienes relación. Es una cuerda que le colocaban en la cerámica cruda, digamos, que no estaba cocida y que se imprimía alrededor de la superficie de una vasija, digamos así. Por eso Como se llama impregnando. cordada. Ah, Sí, sí, ok. sí, es así. Profesor, usted me dice cuándo comenzamos con la presentación. Sí, podemos comenzar en este momento y precisamente voy a empezar hablando de eso, sí, de ese asunto. Aquí está la presentación. Cerámica cordada, la primera imagen. Sí, precisamente esta es la cerámica cordada que tiene impresiones, son rayas paralelas alrededor de cada una de estas vasijas, que las hacían, bueno, con una cuerda al parecer, ¿no? La colocaban alrededor y imprimían ese diseño, digamos, ¿no? Y en particular la cultura de la cerámica cordada tenía mucho más diseño que la anterior, que era la de la cultura yamnaya, y tiene varias formas, digamos, un diseño más artístico quizá. La cultura yamnaya no tenía un diseño, solamente tenía una forma, digamos, como globular, digamos, como un globito. Así eran sus recipientes, ¿no? Y esta es mucho más variada. Además, la cerámica cordada empezó a producirse y esta cultura a habitar en la parte norte de la de Yamnaya a partir del 3000 antes de la era común y llegó hasta el 2350, también antes de la era común. Se desarrolló en tres periodos culturales. Se desarrolló en el Neolítico, en el Calcolítico, hasta la Edad de Bronce temprana. Se llamaba cerámica cordada precisamente por esa cuerda que le colocaban alrededor para dar esa impresión. Como en la anterior charla mencioné, la cultura yamnaya, que ahí está de Celeste, eh, se movió hacia el noroeste, digamos, ¿no? Y llegó hasta alcanzar todo el norte de Europa, tanto en Europa Central, Europa Oriental y también hasta la frontera, digamos, hasta el límite con Europa Occidental. Eh, Ahí se ve al lado izquierdo, donde dice cultura de la cerámica cordada, toda esta zona.
A la izquierda se encontraba el río Rin, en la frontera entre Alemania, entre la actual Alemania y Francia. Desde ahí, moviéndonos hacia la derecha, hacia el este, esta cultura llegó hasta el río Volga, en el sur de Rusia. Y en esa zona dio origen a la cultura Fatianovo-Valianovo. La principal característica, como dije en la anterior charla, es que el haplogrupo masculino del cromosoma Y, que caracteriza a la cerámica cordada, es el R1A sobre todo, pero también tiene R1B. Esta característica genética se movió hacia el este con el R1A y hacia el oeste con el R1B. Esa es la paradoja, digamos, la gente, los hombres que se movieron hacia Rusia tenían la característica del R1A. Es bastante prolífica, digamos, esta cultura de la cerámica cordada, porque en Europa, digamos, moviéndonos, si nos moviéramos desde esa zona verde clara hacia Francia y hacia España, con el tiempo, esta cultura dio origen a otra, que se llamaba cultura del vaso campaniforme. Y este es un tema bastante interesante también porque esta cultura que también tenía el R1B, pero en su subclado que se llama, es el M369, llegó hasta España, hasta Inglaterra, incluso hasta el norte de África. Y esa es una de las culturas más controversiales en Europa, porque la cultura campaniforme por los españoles es muy apreciada y alguna gente especializada en estos temas, tanto en genética como en arqueología o en cerámica, considera que no es Yamnaya pues el origen de toda la cultura indoeuropea, sino sería la cultura del vaso campaniforme. Esa es la controversia. Y actualmente en Europa hay genetistas que están en controversia sobre cuál es el origen, pero la línea principal, o sea, la hipótesis aceptada por la academia, digamos, es que Yamnaya dio origen a la cultura de la cerámica cordada dio origen a la cultura campaniforme hacia el oeste, y esta misma cultura de la cerámica cordada dio origen a Fatianovo hacia el este. Ujú. Ahora sí, Una sí, sí, Cuando usted dice que esta cultura yamnaya da origen a la cultura de la cerámica cordada, eso quiere decir que los habitantes de Yamnaya luego al moverse forman otra cultura o se mimetizan o se integran a otra cultura. sí, así es. O sea, eh, los varones principalmente se movían, se desplazaban. Los varones de la cultura yamnaya que tenían el haplogrupo R1B, aparentemente se movieron hacia la zona del norte, donde está de color verde claro, digamos, Ujú. y formaron una nueva cultura que sería la cerámica cordada. Ok. Digamos, mezclándose con los habitantes que existían en esa zona y dando, como, claro, con una población femenina que dieron origen luego a la cultura de la cerámica cordada. Esa sería la situación. Ahora mucho más claro, profesor. ¿Avanzo? Claro, podríamos pasar a lo siguiente. Ah, claro, él es el principal genetista de la actualidad, se llama David Reich. De David Reich analizó esqueletos de diferentes culturas a través del mundo. Él es un
genetista que se graduó en la Universidad de Harvard. Actualmente tiene un laboratorio propio. Revolucionó el asunto de la genética antigua, del ADN antiguo, cuando descubrió pues que en los esqueletos de las excavaciones arqueológicas era conveniente sacar la muestra del oído interno y llegar hasta los huesos del oído interno y ahí tomar una muestra y pulverizarla y colocarla en una máquina, todo eso para que se realice el análisis genético. Anteriormente a este procedimiento, era muy costoso sacar el ADN de los cuerpos de hace miles de años, pero él lo logró. Y actualmente creo que ya tiene como 10.000 muestras en todo el mundo. Y uno de sus más grandes logros es el análisis de culturas indoeuropeas. La cultura Fatianovo, como dije hace un momento, tiene el haplogrupo R1A, pero con una ramificación que es el R1Z93. Esa ramificación es típica de las culturas baltoeslávicas, baltoeslavas. Entonces, se puede considerar que el Fatianovo, que la cultura Fatianovo-Balanovo fue el origen de los idiomas baltoeslavos y algunos dicen que también de los germánicos, de las lenguas germánicas. Y el asunto no queda ahí. Cuando se fueron más hacia oriente, hacia el sudeste, donde está Sintashta y mucho más abajo, dieron origen a los indoarios, primero a los indoiranios y después a los indoarios, que también tienen este haplogrupo R1Z93. Ahora, en qué momento ese haplogrupo que dio origen a quizá a todas las culturas orientales indoeuropeas se originó? Eh, Calcularon la formación del Z1A, Z93, que fue a partir del 3000 antes de la era común. O sea, Yamnaya, los hombres que se desplazaron a la zona norte, ya, digamos, introdujeron sus genes hasta llegar a Fatianovo, pasando por la cerámica cordada, en el 3000, o sea, bastante rápido, una difusión muy violenta, digamos, muy inmediata. Y este haplogrupo Z93 tuvo el último de sus descendientes aproximadamente el año 2500 antes de la era común. O sea, en Fatianovo y Balanovo, en esa fecha, bueno, en esa época, se produjo una nueva mutación genética posterior al Z93. O sea, este análisis genético es como una serie, como un árbol con ramas. Cada rama da origen a otra rama más pequeña. ¿Sí? La Z93 luego dio origen a la L657, pero que ya sería cuestión de otra sesión, digamos, de otra charla. Hasta ahí podríamos relatar sobre lo que está mostrando este mapa. Este es el libro que en el año 2019 publicó David Reich. La primera edición era evidentemente en inglés, Who We Are, claro, el término es en ese idioma, pero lo tradujeron y se llama en español ¿Quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí? ADN antiguo y la nueva ciencia del pasado humano. Aquí todo el libro es como un análisis del ADN antiguo, como dice el subtítulo, ¿no? Y no solo analiza culturas indoeuropeas, sino también afroasiáticas, sino tibetanas, culturas de América, y todo el desarrollo
cultural del ser humano, ¿no? Biológico y cultural del ser humano. Como dije anteriormente, él es el principal genetista que se mete en estos asuntos, basado en Harvard. Claro, eso serían científicos de América, digamos, y de habla inglesa. También existe un genetista famoso, bueno, ha adquirido la experiencia en genética, en el análisis genético, a pesar de ser químico de profesión. Se llama Johannes Krause y es uno de los investigadores del Instituto Max Planck de Alemania. Y las teorías, las hipótesis que en este momento, que hace un momento te comenté sobre todo ese desplazamiento corroborado por la genética, en varias partes coinciden ambos laboratorios, ¿no? El de Harvard y el laboratorio del Instituto Max Planck. Son los que llevan, digamos, la delantera. Aunque hay otros también, por ejemplo, en Escandinavia hay Christiansen, que él es arqueólogo y también se relaciona con otros investigadores. Pero los Eh, principales en este campo sería el de Harvard y el de Alemania. sí, el de Harvard y del Instituto Max Planck de Alemania, sí. Ok. Sí, ahora me recordó este asunto que tú en la anterior sesión, en la anterior charla, te interesaste bastante sobre los dioses indoeuropeos, ¿no? Ajá. Y ahí Y viene yo la te última. comenté básicamente sobre el más importante, el que dio origen a todos, y uno siguiente, digamos. Pero aquí podría en la siguiente imagen comentarte más detalles sobre un panteón más desarrollado, digamos, ¿no? Ah, Eh, J.P. Mallory es un antropólogo. Él comenta que el dios principal, como te dije, era Dios Piter, así se pronunciaría. Era el dios de la luz, del día y del cielo. Este dios tendría su consorte que sería la madre tierra, que le llamaban Decom, Decom. Estos dos dioses habrían dado a luz a la diosa de la aurora o del amanecer, que le llaman Geusos. Geusos. Eh, por otro lado, existía en los pueblos indoeuropeos siempre los gemelos divinos, o sea, al comienzo de los indoeuropeos consideraban a los gemelos como hijos de la diosa de la aurora y del Padre Cielo o del Padre Luz. Como algo anecdótico, muchos siglos después existió una pareja así de niños o niños gemelos en Grecia. En Grecia les llamaban a estos dioses los dioscuros y en la India se les llama los ashvines. Este asunto en algún momento lo tocó Asko Parpola en una de sus obras. Asko Parpola también es un lingüista finlandés, bastante famoso. Tiene más de 50 años de trayectoria, creo. Ahora, existían al parecer otros dioses, pero además, por ejemplo, la diosa del sol y el dios de la luna. Eso es bastante paradójico, ¿no? Porque en las culturas en general se considera el dios del sol y la diosa de la luna. Pero parece que estas culturas indoeuropeas veían el asunto de género de otra manera, ¿no? Eh, la diosa del sol se llamaba Sehul y el dios de la luna Mechnot. Eh,
hasta ahí es la reconstrucción más hacia atrás, digamos. O sea, este sería el panteón proto-indoeuropeo. Pero como se ve en la imagen, en esta reconstrucción se coloca un asterisco antes de la palabra o antes del nombre. Porque este asterisco en lingüística quiere decir que es una reconstrucción hipotética. Por eso no es del todo seguro de que se los mencionara de esa manera, pero la reconstrucción se realizó hacia atrás, ¿no? Como una estimación a partir de los dioses posteriores de otras culturas, de la cultura griega, de la India, de Persia, de los hititas, todos hicieron un trabajo comparativo que los llevó hacia atrás y a determinar a través de la lingüística que estos eran los nombres de los dioses. Y en las H, Eh, profesor, por ejemplo, observo H1, H2. ¿Será el tema de la transliteración como sucede, por ejemplo, en el egipcio, que es posible, H1, claro, H2, H3, diferentes H4, formas de... porque 4 sonidos de H o de J? Sí, es un sonido así, así. Ajá. Por ejemplo, la tercera palabra, el tercer pronombre es Geusos, pero claro, en este momento no podría diferenciar el H2 del H4 que Ujú. tú mencionas, pero aquí hay H2 y solo H, o sea, un Ya. sonido como J, pero debe ser desarrollado a través de diferente forma fonética, ¿no? Claro, un lingüista, un filólogo sería experto en pronunciar Claro, sí. estas letras específicas, ¿no? Sí. Y los últimos dos dioses fueron reconstruidos a partir del indoeuropeo, pero bastante occidental, o sea, más al occidente que la cultura de la cerámica cordada, digamos. Y estos dos dioses eran el dios del clima, que le llamaban Percunos, y el dios del ganado, Pejuson. Hasta ahí es una hipótesis de reconstrucción del protoindoeuropeo. Ay, aquí yo tengo algunas cosas que comentar, profesor, porque me impresiona, por ejemplo, el tema de los gemelos divinos, que también se daba en Ugarit, Shahar y Shalim, que son los dioses del amanecer y el dios del ocaso, amanecer y ocaso. Pero otra cosa que siempre me llamó la atención, que pasa en el panteón de Ugarit y que no sucede en otro panteón, y que acá sí también sucede, que la diosa del sol, también Ugarit tiene la diosa del sol, que es Shapash, y el dios Luna, Ay, Yarij. A diferencia del próximo Oriente claro. Antiguo, que siempre el sol es una divinidad masculina, Utu, Shamash. Entonces, esos paralelos, esa cierta similitud en estos panteones me impresiona bastante. Esas similitudes no sé de dónde podrían venir, quizá por encuentros culturales o tal vez sería un desarrollo paralelo. O sea, independientemente, las culturas habrían llegado a esa concepción de que el sol era femenino y la luna era masculina. Uh -huh. Eh, lo que puedo decirte es que en el indo-ario, o sea, muy posteriormente en la India, los dioses eran masculinos, los dioses del sol eran masculinos. Por ejemplo, Surya era el dios del sol y era masculino. Pero las dinastías eran del sol y de la luna. Y los personajes, los reyes, por ejemplo, mitológicos, por ejemplo, Krishna es el rey mitológico de la dinastía lunar. Y el rey mitológico de la dinastía solar era Rama. O sea, eran personajes mitológicos que se los asociaba con Dios. Pero al comienzo, Surya, el dios del sol, era masculino. Y posteriormente le cambiaron el nombre. O sea, al principio se llamaba Surya y luego
con el tiempo se le llamó Vivasvan, pero siempre masculino. Ahora, no podría indicarte en qué momento eh, o a través de qué cultura con la que se asociaron los indoarios cambiaron eh, ese género, ¿no? De sus dioses, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, profesor, como siempre, demasiado interesante. Vamos en la segunda y realmente ha sido de mucho enriquecimiento en cuanto al conocimiento respecto a las primeras culturas indoeuropeas. Eh, yo estoy recién familiarizándome con algunos términos, esto de la genética y esos términos algo Sí, difíciles, complicados, tú pero también me profesor, sorprendiste en el asunto de que en Ugarit existía esa diferencia de género, igual que en la protoindoeuropea. sí, Es para mí fue una bastante sorpresa, porque motivante ese asunto, sí. yo decía, ¿por qué en Ugarit está la diosa Sol y por todo Mesopotamia siempre el Sol es masculino? Y claro, ¿tendrá alguna relación con este proto-indoeuropeo? ¿Habrá algún lazo por ahí, alguna familiaridad? No sé. Claro, es posible. Algún lingüista, algún filólogo podría quizá explicarlo, ¿no? Tal Claro. vez sería. Y bueno, igual que en la sesión anterior, profesor, de la cultura yamnaya, todo esto da paso a que podamos seguir investigando por nuestra cuenta. Por ejemplo, a mí me interesó muchísimo esto de la diosa Sol del panteón proto-indoeuropeo. Claro, puede ser un asunto a investigar y a poder comentar en algún otro momento, sí. Muchas Exactamente. gracias, Carla. Por Vamos el a contrario. continuar. Exacto. Nos vemos la próxima semana en otra cápsula enriquecedora de las primeras culturas indoeuropeas para los amigos de Investigando la Historia. Gracias, profesor. Muy bien, gracias a ti.